Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo y televidentes de GCN, hasta ahora, he explicado acerca de los seres espirituales que Dios creó, los ángeles y los querubines. Estos son espíritus que Dios dirige, y su cantidad es innumerable. Su mundo está bien organizado bajo órdenes estrictas, y obran perfectamente de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por medio de los ángeles y los querubines, Dios ha gobernado todo el universo. Llegó el momento en el que un gran evento ocurrió en el reino espiritual. Lucifer, quien fue amado en gran manera por Dios el Padre, se rebeló en contra de Dios. Hubo una rebelión en el reino espiritual. ¿Pueden imaginarse eso? Algunos pueden pensar que esto es interesante. Pero, ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo un ángel que le servía a Dios rebelarse contra él? Para poder entender esto, ustedes deben entender bien acerca de Lucifer. Les expliqué acerca de Lucifer, Lucía y Luciel. Estos tres arcángeles fueron creados para servir a Dios, y tenían un rango más alto que los demás arcángeles. Una de las cosas exclusivas acerca de ellos era que se les había dado sentidos de la naturaleza humana. Los ángeles no tienen humanidad, solamente fueron creados solo para obedecer, pero Dios les dio naturaleza humana. El hecho del cual a ellos se les había dado naturaleza humana significaba que se les había dado también libre albedrío. La razón por la cual Dios les dio a estos tres arcángeles naturaleza humana, fue porque Él quería recibir servicio de parte de ellos no por el carácter de una obediencia incondicional, sino de un servicio que provenía del corazón. Otros ángeles y querubines fueron creados para obedecer incondicionalmente cuando se les daba una orden. Sin embargo, ya que estos tres arcángeles tienen humanidad, ellos obedecían a Dios mediante entendimiento de su corazón. Ellos podían desobedecer a Dios en su libre albedrío, pero escogieron obedecerle ya que sintieron el amor de Dios en sus corazones. Por lo tanto, el nivel de su obediencia era diferente a la de otros ángeles y querubines. Dios el Padre amó a estos tres arcángeles tanto, que les permitió gozar de gran honor y autoridad. Lucifer fue incluso más especial entre ellos. Entre las responsabilidades de servir a Dios el Padre, Lucifer estaba a cargo de la música. Siempre alababa a Dios, con una voz hermosa y con varios instrumentos. También deleitaba a Dios, con conversaciones agradables. Lucifer constantemente le causaba gozo y placer a Dios el Padre. El amor de Dios por Lucifer fue tan grande que incluso trató a Lucifer como si ella fuera un hijo. Lucifer llegó a poseer gran autoridad como la más honorada de todos los ángeles y querubines. Entonces, la arrogancia brotó en su corazón, y gradualmente se fue haciendo más fuerte. Hubo un incidente que causó que se revele la arrogancia de Lucifer. Fue la ocasión cuando Dios le dio el apelativo a Lucifer de la estrella del alba, que fue originalmente el apelativo que se le dio a Dios el Hijo, quien tenía la responsabilidad de ser el Salvador. Cuando este glorioso apelativo se le dio a Lucifer, ella reveló su arrogancia externamente. La razón por la que Dios el Padre le dio a Lucifer el apelativo fue porque Él quería mostrarle a Lucifer que estaba recibiendo un amor especial de su parte. Adicionalmente, este apelativo fue dado de igual manera a Lucía y Luciel. Sin embargo, Lucifer produjo el fruto de la arrogancia y se consideró a sí misma como igual al Hijo de Dios. Como Dios el Padre creó a Lucifer, le dio un corazón afectuoso y tierno. Ya que Dios quería compartir amor verdadero,
Él le dio libre albedrío, aunque solo fuera un ángel. Durante el mucho tiempo que sirvió a Dios el Padre, Lucifer observó lo que Dios hacía. También observó la gran autoridad de Dios el Padre que gobernaba todo el reino espiritual. Entonces, Lucifer llegó a tener lujuria por su autoridad, y se volvió tan arrogante al punto de pensar que podría hacer un mejor trabajo si ella fuera quien lo dirigía. Sin embargo, al mismo tiempo Lucifer sabía que no sería un trabajo fácil el de tomar el trono de Dios. Ella sabía qué tipo de consecuencia le esperaba si fallaba. Sin embargo, su arrogancia cegó sus ojos, y su discernimiento se volvió opaco. Solo pensó en cómo iba a derrotar al Dios, y por mucho tiempo desarrolló un plan para llevarlo a cabo. Al final, llegó a la conclusión que si todo salía como había planeado, podría tomar el trono de Dios. Jesús le dio a Judas Iscariote muchas oportunidades para arrepentirse y llevarlo al razonamiento. Mateo 26. 24 y 25 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Aquí Jesús estaba seguro de eso, y en ese momento Judas Iscariote sabía de ello. De esta manera, Jesús convenció a Judas Iscariote de la verdad, pero él no se arrepintió. Amados hermanos y hermanas, así como la arrogancia de Lucifer cegó sus ojos e hizo que pierda su discernimiento, la avaricia puede llegar a tener el mismo resultado. La avaricia por el dinero, y la lujuria por el honor y la autoridad, también pueden cegar sus ojos y confundir las decisiones que debe tomar. Por ejemplo, un hombre de negocios quizás quiere expandir su negocio más allá de su alcance por su ambición al dinero, y cuando las cosas no van bien como espera, quizás caiga en dificultades. Hay casos en los que aquel invierte enormes cantidades de dinero y pierde todo a través de la tentación de ganar grandes beneficios. El resultado de esto es la pérdida del juicio a causa de la codicia. Cuando la lujuria ha concebido, la gente llega a ser osada y caen en el camino de la destrucción. Sin embargo, la bendición de Dios incluye la prosperidad de espíritu y alma. Entonces, Dios lo guía por el camino de la prosperidad. Por ejemplo, cuando se siembra en buena tierra con honestidad, Dios ayuda a cosechar el fruto en 30, 60 o 100 veces más. Yo les animo a que siembren apropiadamente. No deseo que ninguno de ustedes sea cegado por la codicia, no solamente la codicia, pero también la arrogancia y el orgullo pueden resultar en la misma pérdida de juicio y discernimiento. Cuando los ojos son cegados por la arrogancia y el orgullo, no se puede entender la voluntad de Dios. Incluso cuando se la entiende, no se la puede vivir. Yo anhelo que ustedes limpien sus ojos y corazón con la palabra de Dios y con oración. Amados hermanos y hermanas en Cristo, una vez que Lucifer llegó a la conclusión de que podía derrotar a Dios si todo salía de acuerdo a su plan, puso aquel plan en acción paso a paso. Veremos lo que pasó con los planes seguidamente. Primero, reunió a aquellos que podían apoyar la rebelión. Cuando la gente se revela en la historia de Corea o en cualquiera de las historias extranjeras, siempre comienzan a ganarse las fuerzas que están alrededor. Consiguió a los ángeles que estaban bajo su influencia.
Además, se ganó a los ángeles que estaban en posiciones de liderazgo bajo la supervisión de otros arcángeles. Por ejemplo, digamos que un general organiza un golpe militar dentro del ejército. Entonces todos los soldados a su mando naturalmente podrán ponerse de su lado. Incondicionalmente se mueven según las órdenes del general incluso sin saber lo que está pasando. Incluso un hombre que tiene libre albedrío seguirá sus órdenes. Cuanto más los ángeles, quienes no tienen libre albedrío. Los ángeles fueron creados para obedecer incondicionalmente las órdenes de lo alto. Por lo tanto, era natural que los ángeles bajo la supervisión de Lucifer siguieran su voluntad. Entonces, ¿cómo pudieron unirse a Lucifer los ángeles que estaban al mando de otros arcángeles? Les dije que Lucifer era el ser más alabado entre todos los ángeles y querubines. Todos los ángeles y querubines sabían que Lucifer siempre estaba con Dios el Padre, y también veían que Lucifer era amada grandemente por Dios el Padre. En pocas palabras, al pensar en Dios pensaban también en Lucifer, cuya autoridad era simplemente inmensa. Por lo tanto, los ángeles bajo los arcángeles también caerían bajo la influencia de Lucifer. Hablando en sentido figurado, sería como un capitán de una división del ejército uniéndose al golpe militar causado por el general de una división militar distinta. Entonces, los soldados bajo el mando de aquel capitán también se unen al golpe militar. La mayoría de ángeles que están en un nivel de gestión medio, bajo la supervisión de otros arcángeles, también se unieron a Lucifer. Y los ángeles bajo aquellos en un nivel medio de gestión, naturalmente se unieron también a Lucifer. De este modo el número de ángeles que se unió a Lucifer fue como de 1/3 de entre todos los ángeles. Aquel número increíble de ángeles llegó a seguir a Lucifer. Lucifer no solamente ganó ángeles sino también querubines. Primeramente, ganó a los dragones que estaban en posiciones de liderazgo, y ganó innumerables querubines bajo la influencia de dichos dragones. De hecho, Lucifer pensó originalmente que la rebelión iba a ser todo un éxito una vez que había ganado a los dragones de su lado, ya que los dragones siempre rodeaban el trono de Dios, ellos podían escuchar a Dios todo el tiempo. Ellos también observaron cómo gobernaba Dios el mundo espiritual, ya que los dragones habían estado cerca del trono de Dios a través de los innumerables años. Ellos sentían y conocían el corazón y la voluntad de Dios, a pesar de que no tenían humanidad. Esto es lo que Lucifer deseaba de parte de los dragones. Ella pensó que podría derrotar a Dios si tenía a los dragones de su lado. No obstante, Lucifer también sabía que los dragones que eran tan amados por Dios no traicionarían a Dios ni se unirían a Lucifer tan fácilmente. Por eso Lucifer diseñó un plan muy oscuro para poder tentar a los dragones. Lucifer engañó a los dragones con palabras tan traicioneras que ellos no pudieron evitar ser engañados. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo: no es una traición a Dios. En realidad es ayudar a Dios, ya que Él me ha dado a mí, Lucifer, la autoridad para desempeñar esta labor. Levantarse contra Dios de este modo quizás parezca una traición, pero en realidad todo esto está dentro de la voluntad y el plan de Dios. Eventualmente alcanzaremos la posición gloriosa en el futuro. Lucifer les dijo que Dios la había establecido como líder y que le había dado la autoridad para desarrollar todas las tareas a fin de completar la misión. Lucifer dijo que los dragones disfrutarían de aquella autoridad y gloria en el futuro si ellos cumplían la misión junto con ella. Los dragones fueron engañados con esta confabulación. La verdad es que ellos sí sabían que estaban levantándose en contra de Dios. Pero fueron engañados por la tentación de Lucifer porque les dijo que todo estaba dentro de la voluntad de Dios, que era todo por el bien de Dios, y que recibirían gran gloria en el futuro. Ahora,
¿Quién era Lucifer para hablar de este modo? Lucifer era la favorecida especial de Dios. Era Lucifer quien tenía gran autoridad. Lucifer les dijo que estaba encargado de una gran misión secreta de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces los dragones fueron engañados. Para ayudarles a entender mejor esta situación, permítanme darles un ejemplo. Digamos que existe una empresa en la que uno de sus ejecutivos, que es muy apreciado y reconocido por el presidente de la compañía, llega a tener un plan inapropiado. En su arrogancia y codicia, olvidando su posición, intenta tomarse la empresa. Entonces empieza a reclutar a los empleados que piensan igual que él. Mientras tanto, piensa que le será bueno tener de su lado a la persona que conoce bien al presidente, e incluso sabe información confidencial de la empresa. Él piensa en la secretaria que ayuda al presidente de manera más cercana, y la gana para su lado. Él también se gana a la gente que tiene influencia en muchos departamentos de la empresa. Sin embargo, él también sabe que nadie los seguirá si les dice el plan con honestidad, y por eso piensa en una confabulación. Voy a promocionar un nuevo negocio de acuerdo a la voluntad del señor presidente. Eso no significa que lo estamos traicionando, ni a él ni a la empresa. En realidad, estamos ayudando a la empresa. Si hacemos bien este trabajo, seremos bien recompensados por el presidente, pero ustedes deben mantenerlo en secreto hasta que esté terminado. Esto es solo entre ustedes y yo. De acuerdo, digamos que él engaña a la gente de este modo, ante los ojos de las personas siendo engañadas. El ejecutivo parece ser alguien de confianza para el presidente, y él tiene cierto nivel de autoridad dentro de la empresa. Al hablar de este modo, la gente duda de él en un principio, pero finalmente son engañados. Eso es porque les dará buenos beneficios. Si las cosas van bien, serán promovidos para cargos altos o recibirán mucho dinero. La lujuria vendrá hacia ellos y finalmente serán engañados. Quizás duden al principio, pero con la lujuria van a seguir sacando ventaja. La confabulación que Lucifer usó para engañar a los dragones y demás ángeles fue similar a la anterior. Haciendo uso de toda su sabiduría, Lucifer organizó un complot, tuvo a muchos de su lado, y se rebeló contra Dios. Pero, ¿cómo podría derrotar a Dios el Padre, quien es omnipotente? Lucifer fue derrotada absolutamente, además de ser confinada a los profundos abismos junto con todos los que la siguieron. Todos fueron confinados al abismo, que es la parte más profunda del infierno en el mundo espiritual. La rebelión de Lucifer, su derrota, y los resultados se explican claramente en Isaías 14, 12 al 15. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer llegó a ser arrogante de este modo, y de la arrogancia viene la desobediencia. Aquellos que son desobedientes deben darse cuenta que son arrogantes. Miren a Adán y Eva. En el caso de Eva, ella era arrogante, porque la desobediencia salió de ella. Cuando la serpiente astuta vino a ella diciendo que del día que comiere del fruto, sus ojos se abrirán y serán como dioses, ella se volvió arrogante y luego fue engañada. Desde ese momento el fruto no era más lo que solía ser. Era bueno como alimento y delicioso a los ojos y deseable para convertirlo a uno en sabio.
Finalmente ella terminó comiendo del fruto y se lo dio a su esposo Adán, que debió evitarlo, pero finalmente fue engañado. Luego, ambos desobedecieron y fueron por el camino a la destrucción. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Significa que Lucifer será arrojada al abismo. El Seol, a los lados del abismo, se refiere al abismo. La Biblia tiene también un registro de los ángeles que fueron tras Lucifer. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo es que un ángel puede cometer pecado? Ellos solamente obedecen, pero aquí se refiere a los ángeles que obedecieron a Lucifer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. En otras palabras, Dios los confinó hasta el juicio del gran trono blanco, pasando por el reino milenario. En Judas 1:6 leemos, propia morada, ¿cuál es el juicio del gran día? Es el gran juicio del trono blanco que sucede después del reino milenario, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los ángeles que fueron tras Lucifer fueron confinados al abismo, que es la parte más profunda del infierno. Los dragones tampoco pudieron escapar del castigo de Dios. Isaías 51:9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Debido a que los dragones fueron engañados por Lucifer y se unieron a la rebelión, traicionaron a Dios y al final lo abandonaron. Dice en este verso que Dios hirió al dragón. El Salmo 74:13 dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Como está escrito, los dragones también fueron castigados y confinados al abismo. De este modo, la rebelión de Lucifer llegó a su fin y la paz se restableció sobre el reino espiritual una vez más. Cuando Dios Padre comenzó seriamente el cultivo de la humanidad, Él liberó a Lucifer y los dragones para que puedan vivir en el segundo cielo. La mayoría de los ángeles y los querubines que se unieron a la rebelión están confinados en el abismo. Solamente un pequeño número de ellos ha sido liberado y es usado como instrumentos para llevar a cabo el cultivo de la humanidad. A pesar que el número de los ángeles liberados es relativamente pequeño, no es del todo un número chico. Dios el Padre administra la cultivación humana en perfecta justicia mediante estos espíritus malos para obtener hijos verdaderos. No importa qué tan sabia se haya considerado Lucifer, su sabiduría no puede estar cerca de la de Dios. Oración por los enfermos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda
todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos, haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa, revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera, que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera, sus huestes, también se vayan fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.